ejercicios básicos de selección con QGIS. Tenemos tres formas de seleccionar. Partimos con la selección interactiva, con Shift, cada uno puedo deseleccionar de forma manual. La otra forma es seleccionar con una expresión, por ejemplo. Voy a seleccionar campos y valores, provincia, es igual, todos los únicos valores a Arauco. Seleccionar, ahí está seleccionado. ¿Qué podemos hacer con esta selección? Perfectamente podríamos, botón derecho, exportar, guardar objeto como, si escojo ese es toda la información, todo el shape, o solo los objetos seleccionados. Ahí está en amarillo. ¿Dónde va a quedar y en qué formato? En este caso vamos a sacar un formato de shapefile, archivo shape de ¿Cómo se va a llamar? Lo vamos a dejar acá en nuestro curso QGIS, vectores, shapes, Arauco. ¿Qué más definimos? Nombre de la capa, y aquí en el sistema de referencia de coordenadas que va a salir, y aquí está el check button que dice guarda solo los objetos espaciales seleccionados. Aceptar y quedó exportada, mensaje que le exportó y guardamos este y ahí está la figura. Seleccionamos por un atributo, por una expresión. Vamos a eliminar esta capa y vamos a hacer otra selección. Ejemplo, vamos a seleccionar. ¿Cómo deselecciono? Con esta hojita amarillo y rojo, deseleccionar este botón. Vamos a seleccionar la provincia de Arauco y Concepción. De nuevo con la expresión, campos y valores, provincia es igual, valores, Arauco, ¿no? Y ahora encadenamos con el botón de operadores, que está aquí abajo, OR, vuelvo a los valores, campo y valores, provincia es igual, todos los valores, Concepción. Esa es la sintaxis. Si es así, deberían estar ambas provincias seleccionadas. Ahí está. El OR encadena para la segunda selección. Deseleccionar. Por ejemplo, si existe la otra forma de seleccionar que es por ubicación. Esto involucra más de una capa, así, con dos capas. Por ejemplo, si siguiendo el mismo ejercicio, vamos a cargar una capa vectorial de ríos. Añadir capa vectorial ríos. Formato archivo de shapefile, ahí está, ríos. Añadir, ahí está. Yo podría seleccionar, por ejemplo, el río Biobío, solamente el río, y crear una nueva capa, y con esa capa que contiene solo el río Biobío, consultar, hacer la selección, seleccione las comunas, ¿cierto?, que son tocadas, intersectadas por este río. Por ejemplo, voy a seleccionar el río Biobío. Una expresión, campo y valores, nombre es igual, todos los valores. Buscamos río, aquí está. Arriba, río Biobío, ahí está. Podríamos verlo filtrado acá arriba, ¿no? El río Biobío, selecciono, cierro, ese es el río Biobío y voy a sacar una copia, data, ¿cierto?, exportar el objeto seleccionado solamente y se va a llamar Biobío.
lo mismo, definimos la proyección. En este caso, como está con el símbolo, no estaba asignada la proyección, pero aquí nosotros la podemos definir. Nosotros estamos trabajando en 32, 7, 18. Nos aseguramos que la capa de salida que estamos creando herede ese sistema de referencia de coordenadas. Aceptar, solo lo seleccionado y ahí está la capa. Vamos a eliminar la capa de arriba original. Cerramos este mensaje, aceptar y ahí está. Simbología un poquito más detallada, simbología, color que se note, por ejemplo azul. Este arriba. Entonces vamos a realizar una selección por localización. Entonces queremos saber cuáles son las comunas en este caso que son tocadas o intersectadas con el río. Ocupamos este botón y en este botón vamos a consultar, selecciona el objeto. ¿Cuál es el objeto que quiero seleccionar? Son las comunas que se intersectan con este check button. Biobío contienen, tocan, solapan, están dentro, se cruzan, etc. Pero yo quiero las que se intersectan con el río Biobío. Ejecuto y deberían activarse el color amarillo solo las que están intersectadas con este río. ¿Está? Y solo estas. Esas son las selecciones que tenemos. Selecciones. Cookies. Ejercicios básicos de selección con QGIS. Tenemos tres formas de seleccionar. Partimos con la selección interactiva. Con Shift, puedo 1, puedo deseleccionar forma manual. La otra forma es seleccionar con una expresión, por ejemplo. Voy a seleccionar campos y valores. Provincia es igual, todos los únicos valores a Arauco. Seleccionar. Ahí está seleccionado. ¿Qué podemos hacer con esta selección? Perfectamente podríamos, botón derecho, exportar, guardar objeto como, si escojo ese es toda la información, todo el shape, o solo los objetos seleccionados. Ahí está en amarillo. ¿Dónde va a quedar y en qué formato? En este caso vamos a sacar un formato de shapefile, archivo shape de Esri. ¿Cómo se va a llamar? Lo vamos a dejar acá en nuestro curso QGIS, vectores, shapes, Arauco. ¿Qué más definimos? Nombre de la capa. Aquí en el sistema de referencia de coordenadas que va a salir, y aquí está el check button que dice guarda solo los objetos espaciales seleccionados. Aceptar y quedó exportado mensaje que le exportó y hagamos este y ahí está la figura. Seleccionamos por un atributo, por una expresión. Vamos a eliminar esta capa y vamos a hacer otra selección. Ejemplo, vamos a seleccionar. ¿Cómo deselecciono? Con esta hojita amarillo y rojo, deseleccionar. Este botón. Vamos a seleccionar la provincia de Arauco y Concepción. De nuevo con la expresión. Campos y valores. Provincia es igual valores Arauco. Y ahora encadenamos con el botón de operadores, que está aquí abajo. OR, vuelvo a los valores, campo y valores, provincia es igual, todos los valores, Concepción. Esa es la sintaxis. Si es así, deberían estar ambas provincias seleccionadas. Ahí está.
El OR encadena para la segunda selección. Deseleccionar. Por ejemplo, si existe la otra forma de seleccionar que es por ubicación. Esto involucra más de una capa, así, con dos capas. Por ejemplo, si siguiendo el mismo ejercicio, vamos a cargar una capa vectorial de ríos, añadir capa vectorial ríos, formato archivo de shapefile, ahí está, ríos, añadir, ahí está. Yo podría seleccionar, por ejemplo, el río Biobío, solamente el río, y crear una nueva capa, y con esa capa que contiene solo el río Biobío, consultar, hacer la selección, seleccione las comunas, ¿cierto?, que son tocadas, intersectadas por este río. Por ejemplo, voy a seleccionar el río Biobío. Una expresión, campo y valores, nombre es igual, todos los valores, buscamos río, aquí está, arriba, río Biobío, ahí está. Podríamos haberlo filtrado acá arriba, pero el río Biobío, selecciono, cierro, ese es el río Biobío y voy a sacar una copia de este, data, ¿cierto?, exportar el objeto seleccionado solamente y se va a llamar Biobío. Lo mismo, definimos la proyección. En este caso, como está con el símbolo, no estaba asignada la proyección, pero aquí nosotros la podemos definir. Nosotros estamos trabajando en 32.718. Nos aseguramos que la capa de salida que estamos creando herede ese sistema de referencia de coordenadas. Aceptar solo lo seleccionado y ahí está la capa. Vamos a eliminar la capa de arriba original. Cerramos este mensaje, aceptar, y ahí está. Simbología un poquito más detallada, simbología, color que se note, por ejemplo azul. Este río. Entonces vamos a realizar una selección por localización. Entonces queremos saber cuáles son las comunas, en este caso, que son tocadas o intersectadas con el río. Ocupamos este botón. Y en este botón vamos a consultar. Selecciona el objeto. ¿Cuál es el objeto que quiero seleccionar? Son las comunas que se intersectan con este check button. Biobío contienen, tocan, solapan, están dentro, se cruzan, etc. Pero yo quiero la que se intersectan con el río Biobío. Ejecuto y deberían activarse de color amarillo solo las que están intersectadas con este río. ¿Está? Y solo estas. Esas son las selecciones que tenemos. Selecciones con cookies. Ejercicios básicos de selección con QGIS. Tenemos tres formas de seleccionar. Partimos con la selección interactiva. Con Shift, la 1 puedo deseleccionar de forma manual. La otra forma es seleccionar con una expresión, por ejemplo. Voy a seleccionar campos y valores, provincia, es igual, todos los únicos valores a Arauco. Seleccionar, ahí está seleccionado. ¿Qué podemos hacer con esta selección? Perfectamente podríamos, botón derecho, exportar, guardar objeto como, si escojo ese es toda la información, todo el shape, o solo los objetos seleccionados. Ahí está en amarillo.
dónde va a quedar y en qué formato. En este caso vamos a sacar un formato de shapefile, archivo shape de Esri. ¿Cómo se va a llamar? Lo vamos a dejar acá en nuestro curso QGIS, vectores, shapes, Arauco. ¿Qué más definimos? Nombre de la capa. Y en el sistema de referencia de coordenadas que va a salir, y aquí está el check button que dice guarda solo los objetos espaciales seleccionados. Aceptar. Y quedó exportada. Mensaje que le exportó y hagamos este y ahí está la figura. Seleccionamos por un atributo, por una expresión. Vamos a eliminar esta capa y vamos a hacer otra selección. Ejemplo, vamos a seleccionar. ¿Cómo deselecciono? Con esta hojita amarillo y rojo, deseleccionar. Este botón. Vamos a seleccionar la provincia de Arauco y Concepción. De nuevo con la expresión. Campos y valores. Provincia es igual valores Arauco. Y ahora encadenamos con el botón de operadores, que está aquí abajo. OR, vuelvo a los valores, campo y valores, provincia es igual, todos los valores, Concepción. Esa es la sintaxis. Si es así, deberían estar ambas provincias seleccionadas. Ahí está. El OR encadena para la segunda selección. Deseleccionar. Por ejemplo, si existe la otra forma de seleccionar, que es por ubicación. Esto involucra más de una capa, así, con dos capas. Por ejemplo, si siguiendo el mismo ejercicio, vamos a cargar una capa vectorial de ríos. Añadir capa vectorial ríos. Formato archivo de shapefile, ahí está, ríos. Añadir, ahí está. Yo podría seleccionar, por ejemplo, el río Biobío, solamente el río, y crear una nueva capa, y con esa capa que contiene solo el río Biobío, consultar, hacer la selección, seleccione las comunas, ¿cierto?, que son tocadas, interceptadas por este río. Por ejemplo, voy a seleccionar el río Biobío. Una expresión, campo y valores, nombre es igual, todos los valores. Buscamos río, aquí está. Arriba, río Biobío, ahí está. Podríamos haberlo filtrado acá arriba, pero el río Biobío, selecciono, cierro, ese es el río Biobío y voy a sacar una copia de este, data, ¿cierto?, exportar el objeto seleccionado solamente y se va a llamar Biobío. Lo mismo, definimos la proyección. En este caso, como está con el símbolo, no estaba asignada la proyección, pero aquí nosotros la podemos definir. Nosotros estamos trabajando en 32.718. Nos aseguramos que la capa de salida que estamos creando herede ese sistema de referencia de coordenadas. Aceptar solo lo seleccionado y ahí está la capa. Vamos a eliminar la capa de arriba original. Cerramos este mensaje, aceptar, y ahí está. Simbología un poquito más detallada, simbología, color que se note, por ejemplo azul. Este río. Entonces vamos a realizar una selección por localización. Entonces queremos saber cuáles son las comunas, en este caso, que son tocadas o interceptadas con el río. Ocupamos este botón. Y en este botón vamos a consultar. Selecciona el objeto. ¿Cuál es el objeto que quiero seleccionar? Son las comunas que se intersectan con este check button, ¿cierto?,
Biobío contienen, tocan, solapan, están dentro, se cruzan, etc. Pero yo quiero las que se intersectan con el río Biobío. Ejecuto y deberían activarse de color amarillo solo las que están intersectadas con este río. ¿Está? Y solo estas. Esas son las selecciones que tenemos. Selecciones con QGIS. Ejercicios con QGIS. Trabajar con un proyecto QGIS nuevo, en el cual vamos a definir en el proyecto el sistema de referencia de coordenadas en UTM, datos del GS84, proyección 18 sur. Esta pestaña definimos este código, el EPS 32718. Es la zona de trabajo en la que nos vamos a pasar. Ya y aceptar. Ahora procedemos a cargar la capa vectorial o las capas vectoriales. Añadir capa vectorial. Voy a mostrar el directorio, base de datos, protocolo, en este caso archivos. Los archivos que vamos a traer los vamos a definir como UTF8 para que se reconozcan las acentos y símbolos. Y procedemos a buscar la capa. Si quiero filtrar por shapefile, por ejemplo, una de las potencialidades de QGIS es que maneja una amplia gama de formatos. En este caso vamos a buscar archivos shape y filtra y aparecen las capas. Añadir y cerrar. Y vamos a agregar otra capa que es caminos. Añadir capa caminos. Si se dan cuenta aparece un símbolo de interrogación, significa que estas capas, si bien fueron levantadas, digitalizadas en WGS84, nosotros tenemos que decirle al software cuál es su sistema de referencia de coordenadas. Proyecto una cosa y lo podemos ver acá, que toda esta ventana del visualizador de datos está 32718. Pero ahora le vamos a asignar a la capa, botón derecho, propiedad de la capa, SRC de la capa, establecer el SRC, y esta capa está en 18. Lo mismo de acá, botón derecho, establecer 18. Esta y desaparece. Bueno, están las herramientas de zoom in, zoom out, centrar toda la información. Lo que tiene el botoncito amarillo es hacer un zoom a lo seleccionado, por ejemplo. Todavía no hemos llegado a esos ejercicios, pero esto es esta es la interfaz, el marco de herramienta, el cuadro de diálogo de las capas. También podríamos activar o desactivar el navegador de capas, paneles, navegador, que nos va a permitir conectarnos con otra base de datos externa, probablemente a nuestro equipo local. Si queremos apagar, eliminamos. Si quiero consultar los polígonos o los caminos, tiene que estar activo el celestito. Comunas está activo y con el Identify puede consultar qué polígono es. La región de Ñuble, la región del Biobío, o esta. ¿Ya? Pero si quiero consultar los ríos, los caminos, perdón, tienen que estar activos, los caminos, y ahí consulto el camino. ¿Ya? De Ripio, esto es la carpeta, Ripio también, esto es los atributos. Vamos a tematizar ahora, categorizar. ¿Cómo categorizamos, por ejemplo, con un único símbolo? Botón derecho, propiedades. Por ejemplo, voy a cambiar donde dice simbología, quitar el color, rojo. Ahí. Aquí y aceptar. Aquí las capas rojas. Ahora, por ejemplo, quiero el polígono tematizarlo por una categoría. Me posiciono, botón derecho, propiedades, simbología.
está como un único símbolo. Yo voy a cambiar a categorizado y va a consultar por cuál es el valor del campo por el que yo quiero categorizar. En este caso va a ser provincia. Acepto. Provincia, pero tengo que clasificar primero. Ahí, lo apago o lo elimino, que es un archivo de color que no tiene atributo, en este caso lo elimino. Y ahora sí, acepto. Ahí está. Si quiero etiquetar con el nombre de la comuna adentro, voy a la herramienta propiedades, etiquetas, single label, etiquetas simple y por nombre. Tamaño, por ejemplo, tamaño 6, tengo 6. Cabrero. Si quiero, por ejemplo, dejar bajo la etiqueta otro atributo, ¿cierto? O desplegar otra columna, por ejemplo, como la hectárea y la superficie, tengo que generar una expresión. Botón derecho, propiedades. Vamos acá, nombre, pero ahora yo voy a aplicar una expresión. Y esta expresión va apuntando a los campos y valores de nuestra capa. Entonces, primero tenemos el nombre y ahora concatenamos el botón que tiene estas dos líneas acá. Ahora queremos una línea hacia abajo, ocupamos este botón, seguimos concatenando y ahora escogemos cuál es el campo que va a ir debajo del nombre. En este caso vamos con campo y valores y vamos a coger HA. Aceptar, y ahí quedó la superficie debajo. Si yo quiero guardar este proyecto tal y como estaba, voy proyecto, guardar como y busco la ruta, en este caso el proyecto va a quedar en curso widgets, proyectos y este va a ser mapa 2. ¿Qué significa eso? Que después perfectamente al cerrar podría ir desde Windows C, donde están los proyectos, y deberíamos tener un mapa 2, los resultados. Y debería invocar, ¿cierto?, la simbología, ¿cierto?, y la ruta donde se encuentran estos archivos de shapefile con el que estamos trabajando. ¿Ya? Ejercicios con QGIS. Vamos a trabajar con un proyecto QGIS nuevo, en el cual vamos a definir en el proyecto sistema de referencia de coordenadas en UTM, datos WGS84, proyección 18 sur. Esta pestaña definimos este código, el EPS 32718. Es la zona de trabajo en la que nos vamos a pasar. Aplicar y aceptar. Ahora procedemos a cargar la capa vectorial o las capas vectoriales. Añadir capa vectorial. Voy a mostrar el directorio, base de datos, protocolo, en este caso archivos. Los archivos que vamos a traer los vamos a definir como UTF8 para que se reconozcan los acentos y símbolos. Y procedemos a buscar la capa. Si quiero filtrar por shapefile, por ejemplo, una de las potencialidades de QGIS es que maneja una amplia gama de formatos. En este caso vamos a buscar archivos shape y filtra y aparecen las capas. Añadir y cerrar. Y vamos a agregar otra capa que es caminos. Añadir capa caminos. Si se dan cuenta, aparece un símbolo de interrogación, significa que estas capas, si bien fueron levantadas, digitalizadas en WGS84, nosotros tenemos que decirle al software cuál es su sistema de referencia de coordenadas. Proyecto una cosa y lo podemos ver acá, que toda esta ventana del visualizador de datos está 32718. Pero ahora le vamos a asignar a la capa. Botón derecho, propiedad de la capa, SRC de la capa, establecer el SRC. Y esta capa está en 18.
tenemos acá, botón derecho, establecer 18. Esta ahí se aparece. Bueno, están las herramientas de zoom in, zoom out, centrar toda la información. Lo que tiene el botoncito amarillo es hacer un zoom a lo seleccionado, por ejemplo. Todavía no hemos llegado a esos ejercicios, pero esto es esta es la interfaz, el marco de herramientas, el cuadro de diálogo de las capas. También podríamos activar o desactivar el navegador de capas, paneles, navegador, que nos va a permitir conectarnos con otra base de datos externa, probablemente a nuestro equipo local. Si queremos apagar, eliminamos. Si quiero consultar los polígonos o los caminos, tiene que estar activo el celestito. Comunas está activo y con el Identify puedo consultar qué polígono es este. La región de Ñuble, la región del Biobío, o esta. ¿Ya? Pero si quiero consultar los ríos, los caminos tienen que estar activos, los caminos, y ahí consulto el camino. De Ripio, esto es la carpeta, Ripio también, esto es los atributos. Vamos a tematizar ahora, categorizar. ¿Cómo categorizamos, por ejemplo, con un único símbolo? Botón derecho, propiedades. Por ejemplo, voy a cambiar donde dice simbología. Aquí está el color. Rojo. Ahí. Aquí y aceptar. Aquí en las capas rojas. Ahora, por ejemplo, quiero el polígono tematizarlo por una categoría. Me posiciono, botón derecho, propiedades, simbología. Está como un único símbolo, yo voy a cambiar a categorizado. Y va a consultar cuál es el valor del campo por el que yo quiero categorizar. En este caso va a ser provincia. Acepto. Provincia, pero tengo que clasificar primero. Ahí, lo apago o lo elimino, que es un archivo de color que no tiene atributo, en este caso lo elimino. Y ahora sí, acepto. Ahí está. Si quiero etiquetar con el nombre de la comuna adentro, voy a la herramienta propiedades, etiquetas, single label, etiquetas simple y por nombre. Tamaño, por ejemplo, tamaño 6, tengo que poner 6. Cabrera. Si quiero, por ejemplo, dejar bajo la etiqueta otro atributo, ¿cierto? O desplegar otra columna, por ejemplo, como la hectárea y la superficie, tengo que generar una expresión. Botón derecho, propiedades. Vamos acá, nombre, pero ahora yo voy a aplicar una expresión. Y esta expresión va apuntando a los campos y valores de nuestra capa. Entonces, primero tenemos el nombre y ahora concatenamos el botón que tiene estas dos líneas acá. Ahora queremos una línea hacia abajo, ocupamos este botón, seguimos concatenando y ahora escogemos cuál es el campo que va a ir debajo del nombre. En este caso vamos a campo y valores y vamos a coger HA. Aceptar, y aquí quedó la superficie debajo. Si yo quiero guardar este proyecto tal y como estaba, voy proyecto, guardar como y busco la ruta, en este caso el proyecto va a quedar en curso widgets, proyectos y este va a ser mapa 2. ¿Qué significa eso? Que después perfectamente al cerrar podría ir desde Windows C, donde están los proyectos, y deberíamos tener un mapa 2, lo ejecutamos. Y debería invocar, ¿cierto?, la simbología, ¿cierto?, y la ruta donde se encuentran estos archivos de shapefile con el que estamos trabajando. ¿Ya?